Ok, hola, hola, ¿se me escucha con atención, licenciada? Esperamos que sí. Y no tener ningún inconveniente para esta siguiente exposición. Ok, vamos a empezar con la exposición. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Wilfredo Armando Argueta Torres y soy estudiante de Cátedra de la Fisiología Vegetal. Este día vengo a exponerle lo que es la prueba de etileno en Citrilus lanatus, conocida comúnmente como la sandía. Básicamente este fue el experimento número 5 de fisiología vegetal que realicé durante la cuarentena. Como introducción vamos a hablar un poco sobre lo que es el etileno. El etileno, como bien se conoce, es una hormona vegetal o fitohormona que es responsable de la maduración en muchas frutas, comúnmente como manzanas, peras, plátanos y tomates, etcétera. Pero en general a este grupo de frutas se le denomina como frutas de tipo climatérico. Actualmente se sabe que el etileno se produce en todos los tejidos vegetales como respuesta al estrés. Y sabemos también que la germinación de semillas es un proceso en el cual se generan cambios morfológicos y fisiológicos que terminan en el crecimiento del embrión. Y este requiere de condiciones específicas, ya sea de temperatura, niveles de oxígeno y luz, con las proporciones adecuadas para cada especie. Como objetivo principal de este experimento fue que se tiene determinar el efecto del etileno sobre el crecimiento de las plántulas de Citrilus lanatus, utilizando como fruto un plátano maduro en un periodo de 3 días como máximo. Cabe recalcar que este periodo de 3 días se debe a que básicamente solo tenía 5 días para entregar este experimento y solamente usé 3 días para poder realizar el experimento con el cual ir obteniendo objetivos. Como objetivos principales dentro del experimento tenemos determinar el efecto del etileno sobre el crecimiento de plántulas de Citrilus lanatus usando como fruto un plátano, y también propuse dos objetivos que fue describir aquellos cambios fisiológicos y morfológicos que tienen las plántulas de semilla de sandías ante la respuesta triple del etileno, y el otro fue comprobar la presencia del etileno por medio de la maduración del plátano. Los materiales que se utilizaron para este experimento fueron semillas de sandías que previamente ya estaban germinadas, porque volví a utilizar frascos y las semillas que se plantaron del experimento número 4 como la estratificación de semillas. Y se utilizó también una bolsa plástica, se utilizó también un plátano maduro y los respectivos frascos. La metodología consistió en que primero se utilizaron dos frascos con semillas ya previamente plantadas de sandía. En total fueron 25 semillas las que se plantaron en dos frascos. Estos dos frascos son los que utilicé, fueron los que me dieron resultados, los que me dieron o los que mejor dicho me germinaron plántulas del experimento anterior. Entonces volví a utilizar estos experimentos con el fin de que todavía faltaban ciertas semillas que necesitaban germinar. Entonces tenía curiosidad, o más que nada tenía que saber si, por ejemplo, al ponerlos en altas concentraciones de etileno, quería saber principalmente si estos iban a afectar o no al crecimiento de las plántulas y posteriormente a la germinación de las semillas que faltaban por germinar. Entonces, por lo tanto, se colocaron tanto los frascos previamente que estaban germinándose junto con el plátano en una bolsa plástica, y esto obviamente se amarraron y estuvieron en un periodo de 3 días de observación. Y como resultado del experimento se obtuvo los siguientes resultados. Como uno de los objetivos principales fue ver aquellos cambios morfológicos que experimentaban las plántulas debido al efecto del etileno. Y estos presentan tres cambios. El primero es un crecimiento menor en altura, y esto se debe principalmente
a que el etileno se encuentra en mayor proporción y a una concentración mayor en la atmósfera de la bolsa. Por lo tanto, uno de los cambios que se presentan es un crecimiento reducido en la altura. El segundo cambio que se nota es un crecimiento mayor en el grosor del tallo. Y el otro cambio que también se notó fue el meristemo apical o el ápice en este caso se curva considerablemente. Por ejemplo, en estas fotografías se evidencia completamente lo que son estos cambios morfológicos. Si se fija, aquí tenemos dos plántulas. La plántula mayor es esa plántula que se obtuvo como resultado de la estratificación de semilla. Y esas plántulas chiquitas que se ven ahí y que acaban de germinar son las plántulas que fueron afectadas y terminaron de germinarse por el efecto del etileno. Y si se fija, cumple exactamente las tres características que más se notan cuando se pone a prueba el etileno junto al efecto de la germinación. Tiene un menor crecimiento, tiene una reducción en crecimiento de altura, tiene un mayor grosor en el tallo y si se fija, el meristemo apical está curvado. Y todo esto se debe principalmente a la mayor concentración de etileno que está presente en la atmósfera. Y recordemos que en unos documentos previamente, usted, licenciada, nos proporcionó que las principales fitohormonas que se cargan del crecimiento y del desarrollo de las plántulas, de todas las plantas, generalmente son auxinas y son citocininas, que son de las hormonas naturales que la planta utiliza cuando ésta se encuentra en el proceso de germinación. Y recordemos que estas tienen que estar en constante equilibrio para que se dé a cabo la germinación de forma natural. En cambio, cuando ustedes le agregan, cuando ustedes los ponen a prueba a una concentración de etileno, básicamente el etileno reducía las cantidades o el efecto que estas dos hormonas hacían anteriormente. Entonces, a mayor concentración de etileno, no le queda más opción a las auxinas y citocininas que equilibrarse lo más que pueda, y esto hace que sus efectos se reduzcan. Y también otro de los temas que también quise abarcar es lo que es la madurez que presentan los frutos. Por eso explicaba aquí que la madurez es un proceso que es tanto fisiológico y bioquímico, que está bajo control genético y hormonal, y básicamente es un proceso que está acompañado por múltiples cambios a nivel celular más que por un aumento de tamaño. Cuando habla de esos cambios a nivel celular, ya está comprobado que el etileno, uno de los cambios anatómicos que hace es el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática. Por lo tanto, esta hace que muchas de las reacciones fisiológicas y bioquímicas que se llevan dentro de la célula aumenta la velocidad de tanto de las reacciones bioquímicas y también aumenta la velocidad de aquellas reacciones fisiológicas y posteriormente los cambios morfológicos. Y como bien decía, estos vienen acompañados de un cambio a nivel celular. Por lo tanto, él decía que el proceso de maduración involucra tanto conversión de ácidos y almidón en azúcares libres y la elaboración de pectinas que ablandan y finalmente rompen las paredes, y que frecuentemente algunos pigmentos antocianinas y clorofila. Entonces, aquí tenemos tres puntos importantes que destacar. Primero, que el etileno afecta las reacciones metabólicas tanto de ácidos, de almidón, y acelera la producción de azúcares y azúcares libres. O sea, quiere decir que cuando todo fruto, en este caso, llega a una etapa de maduración, generalmente tiene una mayor cantidad de azúcares disponibles. Y por lo tanto hay una mayor, se elaboran una gran cantidad de pectinas. Por lo tanto, son las pectinas las que se encargan de ablandar el fruto y finalmente rompen las paredes celulares. Y por lo tanto, como explicaba anteriormente, el etileno incide y además tiene un efecto en la permeabilidad de la membrana. Y también otro punto a destacar importante es que degrada mucho de los pigmentos importantes, tanto como antocianinas y clorofila, y es una de las razones por el cual cuando los frutos luego de cierto momento dentro de su etapa de maduración, estos tienden a cambiar de coloración.
Y como por ejemplo, si usted ve en la fotografía tenemos un plátano maduro, pero si usted ya ha visto los plátanos que todavía no han madurado, sabemos que son de un color generalmente verde. Y estos pasan a una tonalidad amarilla debido a que el etileno comienza a afectar a los pigmentos principales de la clorofila, las empieza a degradar y este hace que el plátano tenga otra tonalidad. Y esa es la razón principal que la mayoría de los frutos de tipo climatérico tienden a generar y a cambiar su tonalidad de color como fruto. Y si se fija en el otro fruto, ya tenemos un fruto que generalmente nosotros decimos que ya está podrido o que generalmente ya se está arruinando. Pero esto tiene su nombre que se denomina senescencia de la fruta. Básicamente ya empieza la siguiente etapa de la fructificación que posteriormente voy a explicar con detalle. Vaya, en el cuestionario yo realicé tres preguntas, me propuse tres preguntas principales. La primera es: ¿qué son los frutos climatéricos? A ver, la palabra climaterio es un derivado, dentro de la información que investigué, primero, los frutos climatéricos son todos aquellos frutos que que generalmente tienden a tener una mayor concentración de etileno internamente, ¿verdad? Por lo tanto, si hay una mayor concentración de etileno, generalmente el etileno lo que hace principalmente es haber un aumento en la respiración celular. Por lo tanto, al haber un aumento de etileno, hay un aumento en la respiración celular y por lo tanto hay un aumento de ciertos tipos de gases. Por lo tanto, se llaman climatéricos porque generalmente es una etapa dentro de la maduración de los frutos en la cual ellos ya llegan a tener una enorme cantidad de etileno que está almacenado. Y generalmente estuve leyendo en algunos documentos que dicen que cuando el fruto llega ya a su etapa climatérica, generalmente es la mejor etapa del fruto y que se considera que es la etapa en donde generalmente se debería de consumir, donde decimos el mango, o por ejemplo el mango ya está maduro y ya es momento de comérselo. Entonces, ¿qué son los frutos no climatéricos? Pues, obviamente es la parte contraria, son todos aquellos frutos en los que no reciben un mayor aumento de etileno y por lo tanto su respiración celular no se ve afectada. Esto significa que generalmente tienden a ser frutos que generalmente tienen periodos un poco más largos, tienden a tener un periodo largo de maduración antes de entrar a la senescencia. Pero generalmente algunos ejemplos de frutos que no son tipo climatéricos son la uva, la fresa, el limón y la guayaba también. Ahora bien, ¿cuál es el papel que desempeña el etileno como hormona vegetal? Como anteriormente había explicado, primero el etileno tiene su efecto en la maduración de los frutos, que es lo que más se conoce y lo que más se estudia dentro de lo que se quiere conocer como funciones del etileno, es lo que más se estudia, el efecto que tiene en la maduración de los frutos. Pero también ya se sabía, se ha comprobado que el etileno también es una hormona que generalmente afecta y da cambios morfológicos a la germinación de ciertas plántulas. Si usted siembra, usted no importa, usted siembra cualquier tipo de semilla y usted lo pone a que germine y usted lo pone a la par con un fruto y usted encierra toda esa germinación, esos frutos sí o sí van a germinar. Eso ya está comprobado, sí van a germinar, pero van a presentar ciertas características que son muy diferentes a cuando tenemos una germinación de forma natural. Eso quiere decir que, como anteriormente explicaba, en las conclusiones llegamos a explicar todo eso. Dentro de las conclusiones que yo propuse y que se vieron reflejadas en mi experimento fue que primero se confirma la respuesta triple que provoca el etileno, que son un menor crecimiento en longitud, un mayor crecimiento en grosor y una curvatura del ápice o una curvatura del meristemo apical. La segunda conclusión que también llegué fue a la maduración, es que la maduración resulta proporcional a la cantidad de etileno y al intercambio gaseoso, como explicaba anteriormente. Mientras mayor sea el grado de etileno, la concentración de etileno, aumenta la respiración, por lo tanto hay un aumento en cambios celulares, como por ejemplo un aumento en la permeabilidad,
se aumentan las reacciones bioquímicas, aumenta la maduración del fruto, aumenta la degradación de los pigmentos, aumenta el ablandamiento del fruto. Por lo tanto, entre mayor sea la cantidad de etileno que se va generando, y ojo, esto se va generando con base a el tiempo y a base a factores como temperatura, el periodo y la humedad también. Y también, este es una de las conclusiones que quiero recalcar, es que se comprueba la efectividad de este experimento para obtener plántulas en poco tiempo, alrededor de 3 días, ya que el etileno hace efecto sobre la germinación de la semilla. Y esto es algo que quería recalcar, ya que yo, como mencionaba anteriormente, yo no tenía mucha fe en los resultados de este experimento, porque básicamente contaba con muy poco tiempo para poder realizar este experimento. Cabe recalcar que yo, obviamente, tuve una pequeña ayuda y truco por el hecho de que yo utilicé las plántulas de la germinación del experimento anterior. Por lo tanto, ya estaban germinándose, pero resulta interesante saber que al usted aplicarles el etileno, te dan como resultados y sí afecta a las plántulas siguientes. Entonces sí se comprueba el efecto del etileno que tiene en la germinación de la semilla. Y aquí le muestro las bibliografías que utilicé para el experimento, de las cuales me basé para realizar esta prueba. Y aquí le dejo también un enlace de YouTube de una práctica de una universidad que está muy bonito, que explica que básicamente explica cómo realizar esta práctica. Y solamente eso sería todo, licenciada. Muchas gracias por prestarme atención, espero que le haya gustado, y básicamente me esforcé para que este video se pudiera realizar, ya que me ha costado mucho, en serio, me ha costado mucho, no tiene idea, realizar este video. Y gracias por todo, licenciada.